Revisé mi caja fuerte después de que mi familia se fue. Estaba abierta y vacía. Mi papá dijo, la usamos para la matrícula de tu hermana. Se la merece. Estaba temblando. Luego llamé a mi abogado y le dije, ya es hora. A la mañana siguiente, revocaron la matrícula de mi hermana. Sus declaraciones de impuestos fueron marcadas. Una orden judicial llegó a su bandeja de entrada. Por la mañana, mi papá estaba en mi puerta, gritando, ¿en serio haces esto? Sonreí y anuncié. Apenas me contuve de hacer un agujero en la pared al ver la caja fuerte vacía. Habían pasado 3 días desde que mi familia se había ido. Habían estado en mi casa para Navidad y Año Nuevo, y sinceramente, pensé que había ido bien. No fue una visita perfecta. Lindsay estaba pegada al teléfono constantemente. Mi padre se tomaba algunos tragos de más cuando nadie miraba, y mi madre no paraba de preguntar si alguna vez sentaría cabeza, pero nada parecía fuera de lo normal. Si acaso, fue la época más tranquila que habíamos tenido en años. Entonces, esa mañana, fui al armario para sacar unos documentos y, por un capricho, revisé la caja fuerte. La puerta ni siquiera estaba completamente cerrada. Cuando vi el interior, me quedé paralizado. Era como si mi cerebro se negara a aceptar lo que estaba viendo. Los sobres no se habían movido ni estaban fuera de lugar, simplemente se habían ido. $19,000 en efectivo desaparecidos. Sentí esa opresión enfermiza en el pecho que solo recordaba haber sentido una vez antes, el día en que el director de mi instituto me dijo que mi madre había tenido un accidente de coche. Me quedé allí mirando esa caja fuerte vacía, con cada músculo de mi cuerpo agarrotado. Luego empecé a caminar de un lado a otro, abriendo cajones, revisando otros lugares del apartamento, como si una parte de mí esperara haberme vuelto senil de repente y haber olvidado que había movido el dinero. No lo había hecho. Siempre había estado ahí, siempre intacto. Y ahora no estaba. Me llevó una hora sentarme y admitirme a mí mismo lo que había sucedido. La caja fuerte no había sido forzada. Nada estaba roto. No hubo allanamiento. Quienquiera que lo hubiera tomado conocía el código. Y solo 3 personas lo sabían, mi madre, mi padre y Lindsay. Les había dado la combinación hacía años, después de que acabara en el hospital con una infección de riñón y me volviera paranoico con la idea de morir solo. Nunca la cambié. Pensé que podía confiar en ellos. Esa sería la última vez que alguien más sabría el código de esa caja fuerte. Llamé a mi padre. Sin charla trivial, directamente al grano. Le pregunté, ¿tomaste tú el dinero? Hubo una pausa. Luego dijo con total naturalidad, lo usamos para la matrícula de Lindsay. No dije nada. Estaba esperando a que me explicara. Y lo hizo, lo está intentando de nuevo, Matt. Esta es su última oportunidad. No queríamos preguntarte porque sabíamos que dirías que no. Pero se merece una oportunidad. Pensamos que lo entenderías al final. Colgué sin decir una palabra más. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza durante horas, se lo merece. Como si yo no. Como si el trabajo que yo había hecho no importara. Como si mis ahorros fueran solo una fuente de financiación de respaldo para sus decisiones impulsivas. Lindsay ya había intentado estudiar antes. Lo dejó después de 2 semestres porque no lo sentía. Luego trabajó en una tienda de ropa durante un año antes de renunciar y decir que iba a montar un negocio vendiendo ropa vintage de segunda mano en Instagram. Eso duró unos meses. Luego hubo una idea de podcast. Luego una obsesión efímera con los cursos intensivos de programación. Y ahora, de repente, se tomaba en serio lo de estudiar de nuevo. Y, al parecer, yo lo estaba financiando sin que me dijeran nada. Esa noche llamé a mi abogada, Cynthia. Le expliqué todo. Ni siquiera estaba seguro de lo que quería al principio, pero ella me guió. Empezamos por congelar cualquier cuenta que pudiéramos vincular a ellos. Luego me ayudó a redactar una orden judicial exigiendo el reembolso y presentó una solicitud para que se señalara la nueva matrícula de Lindsay. También solicitó una revisión de su declaración de impuestos más reciente, solo para crear presión. A la mañana siguiente, recibí la confirmación de que Lindsay había sido oficialmente dada de baja. Los documentos judiciales habían llegado a sus bandejas de entrada. Nada definitivo todavía, solo el principio.
A las 8 de la mañana en punto, oí golpes en la puerta principal. Era mi padre. No necesité mirar por la mirilla. Podía oír la ira en su voz a través de la puerta. Matt, abre la puerta. ¿En serio estás haciendo esto? Abrí. Estaba allí, con la cara roja y los ojos desorbitados, como si le hubiera dado una patada a su perro. Yo solo dije, esto es solo el principio, y lo decía en serio. Se quedó allí de pie en mi porche como si esperara que me disculpara, como si yo fuera el que había roto algo sagrado. Durante un segundo, solo lo observé a través de la puerta, con la boca moviéndose, la mano golpeando la madera, el sonido resonando por el pasillo como un tambor. Abrí la puerta, lo miré fijamente por un segundo, y cuando me preguntó si de verdad estaba haciendo esto, le di la respuesta que se merecía, esto es solo el principio. Luego le cerré la puerta en las narices. Siguió golpeando durante 1 minuto o 2. No me importó. Que los vecinos lo vieran. Que lo oyeran. Quería que supieran que algo se había roto. Durante los siguientes 2 días, no les dije una palabra a ninguno de ellos. Ni a mi padre, ni a mi madre, y desde luego, tampoco a Lindsay. Vi cómo se acumulaban los mensajes. Los mensajes de mi madre eran largos y cuidadosos, su tono habitual cuando intentaba evitar una discusión en toda regla. Los de mi padre eran cortos y airados, cada vez más amargos con cada hora que no respondía. Y los de Lindsay solo decían, ¿podemos hablar? Como si fuera una pelea de instituto y no un robo de $19,000. No, no podíamos hablar. El dinero ya estaba en marcha. Cynthia había movido los hilos como una maga. Descubrió que el pago de la matrícula ya se había hecho a la Universidad de Lindsay, pero el momento jugaba a nuestro favor. Dado que el pago procedía de una fuente no parental y ahora estaba vinculado a una disputa legal formal, la universidad lo reembolsó directamente a una cuenta de depósito en garantía mientras se solucionaba el asunto. Eso significaba que Lindsay ya no estaba matriculada. Probablemente aún no se había dado cuenta. También solicitamos una revisión formal de los impuestos de mis padres. Cynthia fue inteligente. No los acusó de fraude. Simplemente creó suficiente ruido para llamar la atención del IRS sobre la repentina transferencia de fondos que se parecía mucho a una donación no declarada. La presión aumentaría desde todos los lados. No tenía intención de destruirlos. Solo quería que sintieran lo que yo sentí cuando abrí esa caja fuerte vacía. Para el jueves por la mañana, recibí la primera llamada de mi madre. No contesté. Me dejó un mensaje de voz que empezó tranquilo, casi amistoso, como si estuviera fingiendo que no habíamos hablado en un tiempo y solo quisiera saber cómo estaba. Luego llegó la verdadera razón. Dijo que habían hecho lo que creían que era correcto y que yo estaba llevando las cosas demasiado lejos. Que Lindsay necesitaba esto. Dijo que sabían que yo nunca estaría de acuerdo y que tenían miedo de que dijera que no, así que hicieron lo que creían que era mejor. Sin disculpas, sin asumir la responsabilidad, solo una versión suave de tú te lo buscaste. Esa noche, volvieron a llamar a la puerta. Pensé en no abrir, pero entonces vi a Lindsay por la mirilla. Abrí. Parecía nerviosa, como si no supiera si estar enfadada o culpable. Se sentó a la mesa de la cocina donde habíamos desayunado en Navidad solo una semana antes. Parecía que había ocurrido hacía años. No lloró. No se disculpó. Me dijo que necesitaba el dinero para tomárselo en serio por fin. Que esta vez era diferente. Que tenía amigos en la universidad que la iban a ayudar a encontrar trabajo después de graduarse. Que no se trataba solo de la universidad. Se trataba de construir un futuro. Entonces me miró directamente y dijo que yo estaba siendo cruel. Dijo que estaba intentando humillarla, que yo podía permitírmelo y que solo estaba dejando claro que siempre actuaba como si fuera mejor que ellos porque tenía un trabajo y ahorros. Fue entonces cuando me di cuenta de algo, no se sentían culpables. Se sentían con derecho a ello. La miré fijamente y dije, me robaste. Lo que estás sintiendo ahora mismo, esta vergüenza, este miedo, es lo que elegiste. Ella no respondió, solo apartó la mirada. Le dije que le haría un trato. No iba a arrastrar esto por los tribunales. No quería ver a mis padres en un tribunal, pero no iba a devolver la cantidad total. 10,000, eso es todo. Podía usarlos como quisiera. Volver a la universidad, comprar un portátil, sentarse encima. No me importaba.
Pero el resto se había ido. Y no iba a fingir que no importaba. Se fue sin decir nada más. Esa noche, recibí un mensaje de los tres. Un mensaje de grupo. Gracias, alivio. Algún emoji incómodo de mi madre, pero no pude evitar la sensación cuando lo leí. No había alegría, ni gratitud, en realidad. Si acaso, parecían personas que todavía estaban enfadadas porque no habían conseguido todo lo que querían, como si los hubiera engañado al devolverles solo la mitad. No respondí. Me limité a mirar mi teléfono, pensando, esto no ha terminado. Ni mucho menos. Fue mi primo Mark quien me dijo que no éramos cercanos, solo el tipo de parientes que se veían en bodas y funerales, pero me seguía en Instagram y me envió un mensaje de la nada una semana después de que todo se calmara. Me preguntó si todo estaba bien con Lindsay. Le dije que dependía de lo que entendiera por bien. Me respondió, le dijo a mi hermana que se había metido en un lío con las criptomonedas. Perdió un montón de dinero. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo. Criptomonedas, no matrícula, ni libros, ni clases o una residencia o nada remotamente académico. Al parecer, el dinero fue a parar a un tipo que conocía, alguien a quien llamaba amigo. Tenía un plan brillante, dijo. Una nueva moneda o estrategia comercial o cualquier palabra de moda que la gente usa cuando está a punto de quemar miles de dólares. Estaba convencida de que podía duplicarlo por ella si le daba una parte. Así que le entregó el dinero, los $19,000. Él prometió ganancias en un mes. A la tercera semana, no le devolvía las llamadas. Lindsay no se lo contó a mis padres. No al principio. Les dijo que la universidad estaba revisando sus documentos de ayuda financiera. Pensó que aún podía solucionarlo. Pero los amigos empezaron a asustarse, le dijeron que dejara de contactarlo, incluso amenazaron con llamar a la policía por acoso. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Mis padres no tenían ni idea hasta hace unos días. Ahora también estaban entrando en pánico. Ni siquiera me sentí enfadado al principio, solo cansado, agotado de cargar con este lío que habían creado y me habían dejado caer encima. Llamé a Lindsay. Contestó al segundo tono. No grité. Ni siquiera le pregunté por qué había mentido. Solo dije, lo sé. Hubo silencio. Entonces dijo que lo sentía. Finalmente, dijo que no sabía qué más hacer, que pensó que si podía convertir el dinero en más, podría pagarme y aún le quedaría suficiente para la universidad. Dijo que no quería que las cosas salieran así, que confió en la persona equivocada. Le pregunté si quería presentar cargos contra él. Dijo que no, por supuesto que no. Eso significaría contar la verdad a todo el mundo. Le dije que le ayudaría a recuperar el resto del dinero, los otros 9,000. Pero le puse una condición, a partir de ahora, no habrá secretos en esta familia. Ni mentiras, ni planes silenciosos a espaldas de la gente, ni fingir que no ha pasado nada porque es más fácil mirar para otro lado. Todo se dice, todo está a la vista. Ella estuvo de acuerdo. Convocamos una reunión familiar al día siguiente. La primera vez que estábamos todos en la misma habitación desde Navidad. Nadie levantó la voz. Nadie salió corriendo. Lo expuse todo. Lo que pasó, como me enteré, lo que estaba dispuesto a hacer para solucionarlo y lo que no. Dije que transferiría el resto del dinero, pero que sería la última vez que limpiaría el desastre de otra persona sin saber en qué me estaba metiendo. Todos estuvieron de acuerdo en silencio, tal vez incluso con honestidad. No se sentía como un perdón. Se sentía como una tregua, pero era algo. Enviar la segunda transferencia se sintió peor que descubrir que el dinero había desaparecido en primer lugar. $10,000 no robados esta vez. Dados, elegidos, mi decisión. Limpio y final, escrito y confirmado con un clic. Lo transferí directamente a mis padres, no a Lindsay. Si iba a ser entregado, que lo hicieran ellos directamente. Quería que fueran ellos los que le explicaran que esto no era una recompensa. Era el final del camino. No les dije cuando llegó el dinero. Sabía que lo descubrirían en cuanto llegara a su cuenta. Efectivamente, mi madre llamó esa noche. Me dio las gracias, dijo que era generoso, dijo que no tenía por qué hacerlo. Pero aquí está la cosa, su voz no sonaba agradecida. Sonaba aliviada,
como una equilibrista que finalmente llegó al otro extremo y no quería hablar de lo inestable que se había puesto en el medio. Me contó que Lindsay estaba más callada ahora, que pasaba más tiempo en casa. Que estaba ayudando a limpiar, cocinando a veces, como solía hacer antes de que se dejara llevar por un sueño tras otro. Dijo que tal vez todo esto había sido bueno para ella de una manera horrible y indirecta, una llamada de atención. La dejé hablar, pero no estuve de acuerdo, no en voz alta, porque sabía algo que ella no, la gente no cambia en una semana. La gente se esconde. La gente espera a que las cosas se calmen para poder intentarlo de nuevo con un nuevo nombre, una nueva excusa. 2 días después, Lindsay me envió un mensaje de texto. Oye, ¿puedo ir a verte? Solo para hablar. Nada más. Le dije que sí. Vino por la noche. Parecía más pequeña. No enferma, no rota, solo como alguien que finalmente se quedó sin energía para fingir. Se sentó frente a mí a la mesa sin tocar su teléfono, lo que podría haber sido lo más honesto que había hecho en mucho tiempo. Me contó todo. El tipo al que le dio el dinero no era solo un genio de las criptomonedas. Era un tipo que conoció en un grupo de Discord donde todo el mundo publicaba fotos de coches deportivos que no poseían, luego presumían de inversiones que probablemente nunca ocurrieron. Dijo que tenía una voz que te hacía querer creerle. Dijo que la hacía sentir estúpida por dudar. Quería demostrarme algo a mí, a nuestros padres, a sí misma, que podía correr un riesgo y ganar por una vez, que no solo estaba flotando por la vida, decepcionando a todo el mundo. Y cuando todo se fue al traste, entró en pánico. Pensó que podía recuperar el dinero antes de que nadie se diera cuenta. Dijo que nunca planeó tomarlo todo, solo unos pocos miles. Luego se convirtió en 19. Y cuando el tipo la dejó plantada, se dio cuenta de que lo había entregado todo y no le quedaba nada. Ni siquiera una mentira que tuviera sentido. Le pregunté qué pensaba que pasaría cuando abriera la caja fuerte. Se limitó a mirar al suelo y dijo que no se dejó pensar en eso. Estaba esperando un milagro. Así lo llamó, un milagro. Como si el universo limpiara el desastre si ella seguía fingiendo que no estaba ahí. Antes de que se fuera, le dije algo que probablemente debería haber dicho hacía años. No necesito que seas perfecta. Ni siquiera necesito que tengas un plan. Solo necesito que dejes de mentirme, a mamá y a papá, a ti misma. Asintió. Lo digo en serio. No más fingir. No nos abrazamos. No hubo lágrimas. Simplemente se fue en silencio. Y durante las siguientes semanas, ocurrió algo extraño. Nada. Ni mensajes de texto airados, ni emergencias, ni llamadas telefónicas para provocar sentimientos de culpa. Mis padres se mantuvieron en silencio. Lindsay se mantuvo en silencio. El silencio no se sentía frío. Se sentía merecido, como una habitación que finalmente se ventiló después de años de aire viciado. No los perdoné. No del todo. Pero dejé de pensar en ello todos los días. A veces eso es todo lo que se puede esperar. No supe nada de Lindsay durante casi un mes después de esa conversación. Yo tampoco me puse en contacto. Las cosas estaban tranquilas, estables. Seguí esperando a que cayera el otro zapato, pero no lo hizo hasta que lo hizo. Era tarde un miércoles cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto a esos números, pero algo me dijo que contestara. Era un detective de la policía local de la zona de Lindsay. Me preguntó si tenía un momento para hablar sobre una denuncia presentada en relación con un informe de fraude de criptomonedas. Casi me eché a reír. Dije, tendrá que ser más específico. Me preguntó si conocía a Lindsay Thompson. Dije, sí. Al parecer, Lindsay no me había contado toda la historia. O tal vez pensó que no me enteraría. Ese amigo suyo, el que la convenció de invertir el dinero robado, había presentado una denuncia policial contra ella, dijo que lo había amenazado, que se había presentado en su casa, que lo había llamado sin parar durante días, que le exigió que le devolviera el dinero, incluso le dijo que le pondría las cosas difíciles si no lo devolvía. Podía oír al detective hojeando notas mientras hablaba. Dijo que aún no estaba acusada, pero que estaban investigando. Me preguntó si podía confirmar que el dinero me pertenecía originalmente. Hice una pausa. Quería mentir, decir que no sabía nada, pero no lo hice. Le dije que sí,
que el dinero había sido mío, que fue tomado sin mi consentimiento, que lo había recuperado por medios legales y que, en lo que a mí respecta, el asunto estaba cerrado por mi parte. Me dio las gracias y colgó. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres. No llamé antes. Simplemente aparecí. Mi madre abrió la puerta y se quedó helada al verme. Mi padre estaba en el salón leyendo algo y Lindsay bajaba las escaleras. En medio. Le pregunté directamente, ¿amenazaste al tipo? Parpadeó como si hubiera hablado en otro idioma. Luego se sentó y contó el resto. Había ido a su casa 2 veces. La segunda vez, golpeó la puerta durante 10 minutos seguidos, gritando hasta que un vecino amenazó con llamar a la policía. Le dejó mensajes de voz, feos, no porque pensara que funcionaría, sino porque estaba asustada. Dijo que él le había prometido dinero, que le había dado lo justo para creer que cumpliría, luego desapareció. Dijo que no se trataba de venganza. Se trataba de desesperación. Entonces dijo algo que me dejó helado, nunca le interesaron las criptomonedas. Nunca fue real. Me dijo que era solo un juego, algo que hacía para ver lo crédula que podía ser la gente. Se rió cuando le di el dinero. Eso lo cambió todo. Pensé que había cometido un error estúpido. Pensé que se había dejado llevar por un tren de bombo y había tirado dinero en un sueño imposible. Pero la estafaron. De verdad. Le dio mi dinero, la paz de nuestra familia, a un tipo que nunca tuvo intención de hacer otra cosa que llevárselo. Un tipo que jugó con ella, se burló de ella y ahora tenía la osadía de denunciarla a la policía. Le dije que íbamos a solucionarlo, pero esta vez en mis términos. Al día siguiente, volví a llamar a Cynthia, no para demandar, sino para construir un caso. Redactamos una declaración, reunimos pruebas y la presentamos al departamento que investigaba el fraude. Mensajes, transferencias bancarias, capturas de pantalla, todo. Le dije a Lindsay que la ayudaría a presentar una contrademanda, pero que esta sería la última vez. Si salía de esta, habíamos terminado de jugar con fuego. Ella estuvo de acuerdo. Mis padres estuvieron callados el resto de la semana. Mi padre parecía querer decir algo cada vez que me pasaba por allí, pero nunca lo hizo. Era como si la familia hubiera agotado sus reservas de drama. Todo el mundo estaba cansado, pero seguíamos de pie. Por una vez, no estábamos ocultando nada. Ni el uno al otro, ni a la ley. Todo estaba a la vista ahora. Era un desastre, pero era real. Llegó un martes. Sobrenormal. Sin marcas, nada especial. Casi lo tiro a un lado con el resto del correo, ofertas de tarjetas de crédito, un recordatorio del dentista, un folleto de pizza, pero entonces vi la dirección del remitente, la oficina del fiscal del distrito del condado. Me quedé en mi cocina durante unos buenos 5 minutos antes de abrirlo. No me di cuenta de que me temblaban las manos hasta que casi rasgué el papel por la mitad al sacarlo. Sin cargos. Lindsay no iba a ser procesada. Su contrademanda y las pruebas de apoyo habían creado suficientes dudas razonables. El tipo, su amigo, había desaparecido. Nunca respondió a las llamadas de seguimiento de los detectives. Sin declaración, sin pruebas, solo una denuncia endeble y un par de mensajes de voz de Lindsay que no podían sostenerse por sí solos. El caso se cerró oficialmente. Exhalé larga y lentamente. No porque me sintiera aliviado por ella exactamente, sino más bien porque todo este tramo de mi vida, los pocos meses más agotadores emocionalmente que podía recordar, se había resuelto finalmente de alguna manera. No la llamé enseguida. Necesitaba un minuto. Me quedé sentado en el suelo de mi cocina, con el sobre en mi regazo, tratando de decidir cómo me sentía. Aliviado, tal vez, pero no feliz. Todavía no. 1 hora más tarde, le envié un mensaje de texto: «¿Estás limpia?» Sin cargos. Respondió de inmediato: «¿Puedo ir a verte? Quiero hablar cara a cara». Llegó esa noche. Sin maquillaje, con sudadera, el pelo recogido como si no hubiera dormido mucho. Me entregó un café en una carpeta, del tipo que llevas a una entrevista de trabajo. Dentro había cosas que no esperaba ver: solicitudes de empleo, impresiones de clases de una universidad local, una lista de certificaciones que podía obtener, diseño gráfico, UX, marketing digital. Incluso tenía un presupuesto escrito a mano con números tachados y notas al margen. Nada glamuroso, solo esfuerzo. Y por primera vez,
una intención real. No me dio un discurso. Solo dijo que sabía lo que había hecho y que no estaba orgullosa de ello. Que entendía que había roto algo entre nosotros y que no esperaba que volviera a encajar. Dijo que la única manera de arreglarlo era haciendo la parte difícil, cambiando. No por mí, no por nuestros padres, solo porque no podía seguir viviendo así. Hablamos durante horas después de eso. No solo sobre el dinero o el tipo que la estafó, sino sobre todas las cosas que nunca habíamos dicho antes. Como que siempre se sintió como la que no encajaba, la que no podía terminar nada. Y como yo había construido esta versión de mí mismo que nunca pedía ayuda, nunca mostraba vulnerabilidad y la hacía sentir como si no creyera que valía la pena salvarla. Esa parte me dolió porque no era del todo errónea. Había pasado tanto tiempo siendo el responsable, el plan de respaldo, el tipo que limpiaba después de todos los demás, que había olvidado cómo se veía desde fuera. Una semana después, recibí una invitación a cenar de mis padres. Casi digo que no, pero fui. No fingieron que no había pasado nada, lo cual agradecí. Tuvimos una comida sencilla. Pollo asado, judías verdes, puré de patatas. El tipo de comida que comes cuando intentas volver a la normalidad. Al final, mi padre me entregó un sobre. Pensé que era otra carta, tal vez una nota, pero dentro había un cheque. $5.000. Dijo, te estamos pagando. Llevará tiempo, pero cada centavo. No dije nada. Solo asentí. No porque el dinero importara más. No importaba, sino porque finalmente reconoció que no era suyo para empezar. Envían un cheque todos los meses ahora. No he cobrado ninguno de ellos. Los guardo en un cajón, no porque los esté usando para presionarlos, sino porque los cheques en sí mismos son el pago real, un recordatorio de que las cosas sucedieron, de que no estuvieron bien, pero de que la gente puede cambiar si realmente lo dice en serio. Y sorprendentemente, las cosas mejoraron. No al instante, no mágicamente, sino de pequeñas maneras. Lindsay se matriculó en clases nocturnas, consiguió un trabajo a tiempo parcial en una empresa de marketing local, nivel inicial. Nada glamuroso, pero se presenta. Eso es más de lo que esperaba hace 6 meses. Mis padres no mencionan más el incidente, pero tampoco lo evitan. Hay un peso que se ha levantado de las cenas familiares ahora. Como si finalmente hubiéramos dejado de fingir que todo estaba bien y simplemente hubiéramos aceptado que algo se rompió. Pero no tenían por qué quedarse rotos. Incluso Mark, mi primo, me envió un mensaje de la nada. Escuché que evitaste que todo se derrumbara. Estoy orgulloso de ti, hombre. Lo curioso es que no siento que lo haya mantenido todo unido. Siento que lo vi derrumbarse y luego decidí no alejarme de los escombros. Eso es probablemente lo que es la verdadera familia, lo que es la verdadera lealtad. No es un perdón ciego. No es fingir que no te dolió. Es elegir, después de todo, reconstruir con las mismas personas que lo derribaron. Y sí, cambié el código de la caja fuerte. Nadie lo sabe ahora más que yo. Todavía la abro a veces solo para comprobar. Ya no está llena de dinero en efectivo. Solo unos pocos documentos, una unidad de respaldo, algunas cartas que nunca envié. Pero se siente sólida de nuevo. Como tal vez yo también lo esté.